Hola, buenos días. Les voy a transmitir esta presentación de manera grabada. Yo soy la doctora Esther González, pertenezco al Hospital Universitario de Cabueñes y llevo fundamentalmente la patología vinculada a gamapatías monoclonales, enfermedades de depósito como puede ser la amiloidosis de cadenas ligeras. Quiero agradecer a la Sociedad Amiloidosis Visible y en concreto a Pericles que hayan contado con nosotros. Espero que les guste. He centrado un poco la presentación en poner el apellido a lo que es la amiloidosis, el diagnóstico. Como saben, la amiloidosis es un grupo heterogéneo y poco frecuente de síndromes que tienen todos ellos en común la presencia de un depósito amiloideo. Ese depósito amiloideo deriva de distintos precursores proteicos. Así, puede estar constituido por proteínas anómalas, como es la amiloidosis por transtirretina mutada o la amiloidosis que llevamos los hematólogos, la de cadenas ligeras. O bien puede estar vinculado a una enfermedad inflamatoria que se perpetúa en el tiempo, como es la amiloidosis AA, o a otras entidades como la amiloidosis de los pacientes que están mucho tiempo en diálisis, la amiloidosis por beta-2 microglobulina o la amiloidosis que está vinculada al envejecimiento, la que llamábamos antes amiloidosis senil. En concreto, la amiloidosis AL es una proliferación clonal. Clonal quiere decir que es producida por un solo tipo de células plasmáticas. ¿Y qué son las células plasmáticas? Pues fíjense, las células plasmáticas no son más que glóbulos blancos, que son linfocitos B maduros en sus últimos estadios madurativos y que están defectuosos, como enfermos. Entonces, se produce una proliferación de un solo tipo de este tipo de células plasmáticas que proliferan y se depositan en los distintos tejidos. Así, el síntoma princes de la amiloidosis fundamentalmente es la astenia, el cansancio, la debilidad y, como ustedes comprenderán, ese síntoma se da en muchas patologías. Si buscamos otras afectaciones orgánicas más frecuentes, hablaríamos de la afectación renal y la afectación cardíaca, que como saben puede marcar el pronóstico. Existen otras presentaciones como la amiloidosis que afecta al hígado de cadenas ligeras. La cadena en este caso que suele afectarse es la cadena capa. También puede afectar al tubo digestivo, dando cuadros de estreñimiento, diarrea. También puede afectar al sistema neurológico, dando episodios fundamentalmente de hormigueos, manos, pies y también una disfunción del sistema nervioso autónomo que se manifiesta como cuadros de mareos, síncopes. ¿eh? Serían como los síntomas que yo destacaría o más destacados. En cuanto a la frecuencia, sabemos que es poco frecuente, pero sin embargo tampoco hay registros claros, sobre todo en nuestro país. Sobre todo nos tenemos que ir a registros americanos para saber la incidencia. Así, en Estados Unidos habla de 2.000 a 2.500 casos nuevos y vendría a situarse, fíjense, con una incidencia similar a otras enfermedades hematológicas, como puede ser la policitemia vera, que quiere decir tener muchos glóbulos rojos, o el linfoma de Hodgkin. Es decir, que su incidencia no es desdeñable. Lo que pasa que la clave en encontrar esta patología es sospecharla, buscarla, y ese es el diagnóstico más importante, aunque luego, como ustedes verán, existen otros que nos ayudan a tipificarlo, pero lo importante es sospechar la enfermedad. Una encuesta realizada en 533 pacientes con amiloidosis en Estados Unidos llegaban a la conclusión que un 37% llevaba más de un año dando vueltas desde el inicio de los síntomas y la mediana de especialistas visitados era más de 3, en un 32% más de 5 especialistas. Es decir, que se encendiese la bombilla, por decirlo de alguna manera, al especialista y sospechase que se encontraba o se encontrase ante una amiloidosis es algo que cuesta mucho y es por lo que hemos visto presentado de lo avigorrado que es la enfermedad. La amiloidosis puede ir asociada a otras enfermedades que tratamos los hematólogos, como les he dicho. Un 10% llevan asociados mielomas múltiples, que es una neoplasia hematológica, la segundo cáncer más frecuente de la sangre, que se caracteriza por una proliferación maligna de células plasmáticas. En la amiloidosis de cadenas ligeras, esas proteínas se depositan y en el mieloma podemos decir que las cadenas ligeras proliferan e invaden nuestra médula. También puede ir asociado a otras enfermedades, como síndromes linfoproliferativos. ¿Qué es esto? Pues linfomas, por ejemplo. Vamos a hablar de las afectaciones más frecuentes. La afectación más frecuente en la amiloidosis AL es la afectación renal. En el año 2017
apareció el concepto de gamapatía monoclonal de significado renal. ¿Qué es la gamapatía? La gamapatía es un estado premaligno previo a la aparición del mieloma múltiple. Pero no quiere decir que todas las gamapatías vayan a evolucionar a mieloma, pero hay gamapatías que tienen fundamentalmente afectación renal. Y ahí es donde se encuadra el mieloma múltiple y ahí es donde se encuadra lo que conocemos como amiloidosis de cadenas ligeras con afectación renal. Cuando nos lo encontramos, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades que pueden afectar también el riñón. Simplemente para que les suene de manera informativa, que sepan que hay enfermedades por depósito de inmunoglobulinas, de anticuerpos, o enfermedades constituidas solo por cadenas ligeras. Es decir, dicho de otra manera, hay enfermedades hematológicas que son muy complejas y que son raras y que debemos sospecharlas cuando nos encontramos con una amiloidosis que afecta fundamentalmente al riñón. La característica cuando afecta al riñón es que nos encontramos ante un síndrome nefrótico. ¿Qué quiere decir esto? Es un paciente que tiene mucha albúmina que elimina por la orina. Y también suelen asociar estos pacientes con síndrome nefrótico como síntoma princes y por el que llevan dando muchas vueltas, pues imagínense, pues una dislipemia, es decir, una elevación de los triglicéridos y del colesterol, fundamentalmente del colesterol, y que no responde al tratamiento con estatinas. Eso nos tiene que también hacer sospechar en un paciente que tiene un síndrome nefrótico, que elimina albúmina y que tiene esta dislipemia, la presencia de una amiloidosis de cadenas ligeras, y es cuando tenemos que ir a tipificarla. La segunda afectación más frecuente de la amiloidosis de cadenas ligeras es la afectación cardíaca. En estos casos debemos hacer el diagnóstico diferencial con otras amiloidosis que ustedes ya conocen, como son las amiloidosis por transtirretina, tanto la mutada como la no mutada, o la amiloidosis asociada, como hemos dicho, a enfermedades sistémicas, como puede ser pues una tuberculosis o una enfermedad inflamatoria, como una artritis reumatoide que se ha perpetuado en el tiempo. Eso nos debe hacer sospechar una amiloidosis asociada a una enfermedad crónica. Sin embargo, la amiloidosis que más afecta al corazón es la amiloidosis por transtirretina, la que llamábamos antes senil, que sería la amiloidosis por transtirretina no mutada. Y en segunda localización sería la amiloidosis de cadenas ligeras y que, como ustedes saben, marca el pronóstico. Los síntomas que suele provocar son una hepatomegalia, síndromes de insuficiencia cardíaca congestiva. Es típico también que asocian a veces a arritmias y cuadros cuando la amiloidosis está muy avanzada, sincopales con hipotensión y que nos hablan de un mal pronóstico. Hemos creado, como ustedes saben, unas banderas rojas, unos red flag, que nos ayudan a sospechar que estamos ante una amiloidosis y nos ayuda a diferenciarla de los otros tipos que hemos dicho que pueden afectar al corazón, que no solamente, como saben ustedes, es la amiloidosis de cadenas ligeras. ¿Y cuándo lo sospechamos? Pues cuando por un ecocardio, es una prueba que, como ustedes saben, hacemos para valorar cómo se encuentra el corazón, es simplemente como una fotografía del corazón, nos encontramos un tabique interventricular que es de mayor tamaño al habitual. Se fija ahora en un tamaño aproximadamente superior a 12 milímetros y que tenga uno de los siguientes síntomas. Una insuficiencia cardíaca en un paciente mayor de 65 años, un síndrome del túnel del carpo bilateral, un paciente que previamente era hipertenso y ahora aparece como hipotenso o normotenso, un paciente con hormigueos en manos y pies, que sería una neuropatía periférica, un paciente que elimina proteínas por la orina, que tiene también síntomas de sangrado, una rotura del tendón del bíceps, que es lo que se llama el signo de Popeye, una afectación sensitiva del sistema nervioso autónomo y una serie de alteraciones cardíacas como descenso del complejo QRS en el electro o historia de arritmias. Eso nos tiene que hacer sospechar, junto con el tabique interventricular mayor de 12 milímetros, que quizás nos encontremos ante una amiloidosis y tengamos que hacer el cribado para diferenciar y ponerle apellido. Existe otro grupo de amiloidosis que son las amiloidosis localizadas. Cuando nos encontremos este tipo, tenemos que pensar que es muy raro que estas amiloidosis evolucionen a amiloidosis sistémicas. ¿Qué son las amiloidosis localizadas? Pues es una proliferación de ese tejido amiloidótico que afecta a distintos órganos, fundamentalmente a nivel de la región ORL.
El grupo inglés ha hecho un estudio sobre distintas localizaciones de la amiloidosis y llegaron a concluir que la afectación más típica o más frecuente es la que les he dicho, la afectación ORL. También nos encontramos amiloidomas que afectan al tracto genitourinario, otros que afectan a nivel pulmonar, otros que afectan a los ojos, pero lo que sí sabemos es que es muy raro que estos amiloidomas localizados evolucionen a amiloidosis sistémicas. Las recaídas o las recidivas son otras formas de amiloidomas dentro generalmente del mismo tracto donde han aparecido. Y el tratamiento fundamentalmente suele ser quirúrgico. La certeza diagnóstica. La certeza diagnóstica, la amiloidosis, saben que se debe hacer por medio del anatomopatólogo. Eso es el criterio Princes. Y la técnica usada es fundamentalmente la PAP de grasa subcutánea. Sabemos que tiene una sensibilidad de entre el 79 y 88% y una especificidad del 97%. La PAP de grasa subcutánea tiene importancia diagnóstica fundamentalmente la amiloidosis AL. Tiene muy poca rentabilidad en otro tipo de amiloidosis, como puede ser la transtirretina. En el caso de las AL, si sale negativa, debemos ir a la biopsia de la glándula salival menor. Y en el caso de las AA, se suele recomendar el tracto digestivo. Cuando es negativa, queda claro que donde debemos ir a la biopsia, donde tiene mayor rentabilidad, es la biopsia del órgano afecto, bien sea riñón, hígado, corazón, nervio, fundamentalmente. Aquí les presento cómo hacemos nosotros la biopsia o la PAF de grasa subcutánea en el Hospital Universitario de Cabueñes. Es una cortesía de nuestro patólogo, del doctor Francisco Domínguez, y realmente nosotros, como ven, no hacemos una PAF, hacemos una biopsia de aguja gruesa, obteniendo mayor material y, por tanto, mayor rentabilidad. Una vez que lo hacemos, pues montamos todo el panel con todos los anticuerpos que nos ayudan a tener un diagnóstico claro. Sabemos que es importante el grado de infiltración amiloideo, porque simplemente decir que tiene más o menos se puede asociar a un mayor número de órganos afectados y es predictor independiente de supervivencia. También sabemos que hacer esta prueba puede tener falsos positivos, por ejemplo, en pacientes que que sean diabéticos y se estén pinchando insulina. Puede darnos errores y puede darnos como artefactos. Es una cosa que siempre debemos tener en cuenta. Por tanto, el tipaje de amiloidosis debe ser un procedimiento estándar y lo que debemos usar fundamentalmente son los anticuerpos que más están relacionados con mayor número de patologías por amiloidosis. Se utilizan 4 anticuerpos, las cadenas ligeras lambda y kappa, que son las típicas de la amiloidosis por cadena ligera, y dado que es mucho más frecuente la amiloidosis por TTR, debemos utilizar también el panel con TTR y también AA para intentar colocalizar con la tinción rojo Congo dónde se localiza la amiloidosis y qué tipo de amiloidosis es. Si esto falla, pues tenemos que ir, es decir, nos falla la inmunohistoquímica, pues lo ideal sería la espectrometría de masas como técnica más interesante y mejor. Aquí ven un poco el algoritmo que utilizamos en el Hospital Universitario de Cabueñes dentro del grupo de amiloidosis AL. Cuando hay una sospecha clínica de síndrome sistémico relacionado con amiloidosis AL, teniendo como banderas rojas, pues fundamentalmente la proteinuria glomerular, la cardiopatía restrictiva, una elevación de la fosfatasa alcalina o pruebas hepáticas, alteraciones del sistema nervioso autónomo como la diarrea, el estreñimiento, la macroglosia, es decir, una lengua grande, equimosis, es decir, signos de diátesis hemorrágica a nivel periorbitario, un síndrome del túnel del carpo bilateral, nos hace sospechar una amiloidosis y hacemos el screening, incluyendo el proteinograma en suero, la inmunofijación en suero y las cadenas ligeras libres en suero. ¿Qué quiere decir esto? Unas pruebas analíticas que solicitamos los hematólogos para saber si tenemos una amiloidosis por cadenas ligeras. Si eso es así y nos sale que tienen ese componente monoclonal, vamos a la biopsia de grasa subcutánea, que en nuestro hospital tiene una alta rentabilidad. Y si fuera negativa, es cuando vamos a la glándula salival menor, a la biopsia del órgano afecto, etc. En cambio, los cardiólogos o los internistas en nuestro hospital utilizan fundamentalmente ante una sospecha clínica de un síndrome relacionado con amiloidosis, como saben ustedes, la gamografía con tendencio de PD. Y esa nos puede ayudar para saber si nos encontramos ante una amiloidosis. Por tanto,
¿Qué pruebas de laboratorio solemos solicitar los hematólogos? Pues todo ese listado que ven ahí. El hemograma, que es una prueba analítica donde incluimos la hemoglobina, las plaquetas, etcétera. Una bioquímica completa con las pruebas de función renal, con el calcio, con las pruebas de función hepática. Es muy importante, como saben, los péptidos cardíacos, el ProBNP o BNP y las troponinas, porque nos van a marcar el pronóstico. Un estudio de coagulación, por si tiene algún factor de la coagulación y mayor riesgo de sangrado. Y fundamentalmente los hematólogos, como decimos, el estudio de proteínas en suero y el estudio de proteínas en orina. Y es ahí donde les señalo que la clave del diagnóstico sabemos que es el estudio anatomopatólogo, pero la sospecha en el caso de la amiloidosis AL es el estudio o la búsqueda de esa proteína que puede aparecer eliminada en suero y en orina junto con otros parámetros de laboratorio. Todo ello nos va a ayudar a saber si tenemos una sospecha clara de una amiloidosis y nos puede ayudar a tener una sospecha con una sensibilidad superior al 98%. Pero sabemos que en algunos casos no lo encontramos o no lo detectamos y es ahí, como les había dicho, que tenemos que ir a otras técnicas cada vez más implantadas, como es la espectrometría de masas. Sin embargo, existen otras pruebas que nos pueden ayudar fundamentalmente porque nos pueden marcar el pronóstico en el caso fundamentalmente de la afectación cardíaca. Ahí tenemos el ecocardio, donde les decía que un tabique interventricular mayor de 12 milímetros nos puede ayudar. Sin embargo, el ecocardio es muy variable, como pueden suponer, porque depende del cardiólogo que realiza la técnica. Más patonomónico es la utilización de la resonancia cardíaca. Nosotros disponemos de una unidad con un cardiólogo experto para hacer resonancias cardíacas. Pero, sin embargo, sabemos que hoy se ha implementado la utilización de la gamografía con tecnecio DPD, que nos ayuda a diferenciar o saber si nos encontramos ante una amiloidosis. ¿Cómo se interpreta la gamografía? Pues es un análisis visual y lo que hace es establecer tres niveles. Uno, en el que no hay fijación del trazador, sería intensidad de captación cero. Otro, comparándolo con las costillas, hablamos de una fijación inferior a las costillas. Dos, una fijación igual de intensidad al hueso. Y una fijación 3, cuando decimos que es muy positivo, es cuando la fijación cardíaca es superior a las costillas. Entonces, en este caso, para que ustedes, ¿qué tipo de amiloidosis les sugiere la imagen? Como ven, no existe una captación a nivel de ningún del corazón. Como ven, existe una captación ósea, se ve el esternón, se ve el manurio esternal, un poquito ahí se visualiza, pero a nivel cardíaco no encontramos captación. Esto es un poco para ayudarles a saber cómo lo vemos. Entonces, la sospecha sería una amiloidosis por transtirretina mutada, una amiloidosis senil, cualquiera de las anteriores, sugiere probable amiloidosis AL. Bueno, pues cuando no vemos captación, cuando no vemos que capte nada, nos tiene que sugerir como primera posibilidad que nos encontramos ante una amiloidosis de cadenas ligeras. Este diagnóstico que les digo no es patonomónico, pero es una alta sospecha. Lo contrario, cuando viéramos que existe captación, nos haría sospechar a una amiloidosis por transtirretina con afectación cardíaca. Los factores pronósticos de la amiloidosis AL son fundamentalmente, como pueden suponer, el estudio de los biomarcadores cardíacos unido a esas proteínas que tienen distintos marcadores, fundamentalmente las cadenas ligeras libres en suero. Esos son los biomarcadores que utilizamos para marcar el pronóstico en líneas generales. Sin embargo, cuando la afectación es renal, se ha establecido un sistema pronóstico, el de Palladini, que incluye fundamentalmente el filtrado glomerular, según sea mayor o menor de 50, y la proteinuria que elimina en orina, según sea inferior o superior a 5 gramos 24. Se buscan nuevos factores pronósticos. Estamos en constante cambio buscándolos y ahí ven algunos, fundamentalmente la citogenética, otros factores para valorar la afectación cardíaca, porque sabemos que es la que va a marcar el pronóstico, como el GDF5, GDF15, que es un marcador que nos ayuda también a valorar la afectación cardíaca. Y lo que les contaba de los marcadores de afectación renal con la proteinuria y el filtrado renal.
El FIS, los estudios genéticos, ¿se deben hacer a todo tipo de amiloidosis? Pues en principio sí, se deben hacer porque sabemos que existe algún tratamiento que puede ir dirigido a alguna alteración genética. La translocación 1114 es el sello distintivo de la enfermedad y está asociado con el fenotipo Vince-Jones. Es algo que tenemos que tener claro a la hora de buscar o realizar estudios genéticos. No les voy a hacer esta charla mucho más densa, pero básicamente lo que quería transmitirles es que la amiloidosis AL es una amiloidosis con características distintas a la amiloidosis por transtirretina y que el punto común que tienen es el diagnóstico. Debemos hacer un diagnóstico diferencial porque eso nos va a marcar el pronóstico y la supervivencia. No todas las amiloidosis son las mismas, sin embargo, la amiloidosis AL tiene mayor recorrido que la transtirretina en nuestro sistema sanitario. ¿Por qué? Porque la tratábamos más los hematólogos, aunque tenía una supervivencia un poco oscura. Hoy ha cambiado todo, como ustedes saben, gracias a los nuevos fármacos que aparecen fundamentalmente para la patología por transtirretina. Sin embargo, todo eso nos hace a que debamos trabajar en un abordaje multidisciplinar, porque en todas la afectación cardíaca es la que va a marcar el pronóstico. Es considerada necesaria y esencial la biopsia, fundamentalmente las amiloidosis AL, y lo que podemos concluir hoy por hoy es que existen escasez de equipos especializados y es una patología que todavía nos resulta muy interesante. Pero creo que poco a poco, debido a las alternativas terapéuticas, se abrirá un campo nuevo. En el caso de las alternativas terapéuticas para las amiloidosis AL, es triste decirles que tenemos una combinación que es buena, con unos resultados espectaculares dentro del estudio Andrómeda y que ha sido aprobada por la Agencia Española del Medicamento, que es la combinación de un anti-C38, un anticuerpo monoclonal, con un esquema de poliquimioterapia. Sería daratumumab combinado con Cibordes, pero que nuestro sistema de financiación no lo tiene reconocido, con lo cual en muchos hospitales, por no decir todos, nos resulta muy difícil poder utilizar un esquema en el que sabemos que la combinación es muy óptima. Esperemos que próximamente podamos utilizarlo y ahí es donde os necesitamos a las asociaciones de pacientes para que nos ayudéis a poder conseguir el mejor esquema terapéutico para poder ofertar a nuestros pacientes. Bueno, solo daros las gracias y esperar que os haya gustado.